esta serie de vídeos, concretamente 3, vamos a tratar el tema de la literatura medieval, para que lleguéis a clase sabiendo, teniendo un conocimiento de este tema y podamos aprovechar mucho mejor el tiempo en las clases. ¿Y qué vamos a ver a lo largo de estos vídeos? Pues vamos a realizar una breve introducción de lo que fue la Edad Media y las características de la sociedad y de la cultura medieval, y también de las características de la literatura concretamente. Y también veremos 3 grandes apartados. Es la lírica tradicional y el mester de juglaría, que englobaremos dentro de lo que llamaremos literatura popular. Ya veremos por qué se llama así. Luego veremos el mester de clerecía, que corresponderá a la literatura o poesía culta. Y por último nos centraremos brevemente en la prosa medieval. Pero antes de comenzar, debemos hacer un breve repaso de lo que fue la Edad Media. Como ya sabéis, la Edad Media se inicia hacia el año 1476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y finaliza en el 492 con el descubrimiento de América. Y también sabéis perfectamente cómo era la sociedad medieval, dividida en 3 grandes estamentos: la nobleza, que era la propietaria de las tierras y su máxima ocupación era la guerra; el clero, que también poseía tierras y que era la depositaria de la cultura. Gracias al clero nos han llegado muchas manifestaciones culturales, entre ellas las literarias. Y por último el pueblo, que dependía directamente del rey o de algún noble para quien trabajaba. Sus máximas ocupaciones eran la agricultura y la ganadería, y era un pueblo básicamente analfabeto que no sabía ni leer ni escribir. ¿Y cómo era la mentalidad? ¿Cómo era la cultura medieval? Pues era una mentalidad presidida por la religión. Una sociedad eminentemente teocentrista, cuyo centro era Dios y la religión. Manifestaciones religiosas o esa gran influencia la podemos ver en la gran cantidad de construcciones de iglesias, catedrales y monasterios, y cómo el arte y la literatura concretamente va a estar muy influenciada por la religión. En la península tenemos además algo que es diferente al resto de países europeos por la presencia árabe, que va a influir, cuya cultura va a influir directamente en la cultura castellana. Además, fue una época de guerras para mantener el poder y el territorio, y de ahí surge la figura del héroe, también muy importante, como veremos en la poesía épica, concretamente en el poema de Mío Cid. En literatura existen 2 grandes periodos, llamados literatura medieval propiamente dicha, del siglo X al XIV, que es en la que nos centraremos en estos vídeos, y la prerrenacentista o del siglo XV, que es un periodo de transición hacia el Renacimiento. Y entramos ya en lo que es realmente importante para lo que nos interesa, que son las características de la literatura medieval, que son básicamente 3 las características. Una, la transmisión oral. Se transmitía por medio del canto o la recitación. ¿Y por qué creéis que es así la transmisión oral? Porque básicamente el pueblo era analfabeto, no sabía leer. Por eso han llegado muy pocas obras en copias escritas, y eso fue gracias a los clérigos, que copiaban a mano las obras que ellos creían importantes o creían merecedoras de quedar por escrito. Además tiene un carácter anónimo, ya que los autores no tenían no le daban importancia a la autoría. Escribían las obras y las daban al pueblo, que era el que las transmitía. Y por último, el didactismo. El didactismo es una de las características básicas de la literatura culta, como veremos en el tercero de los vídeos. Y tenía una función didáctica, es decir, quería enseñar para transmitir los valores cristianos y para transmitir también modelos de comportamiento. Esto
prácticamente en todas las ocasiones dirigida a los nobles. Y vamos a comenzar directamente con la poesía medieval. Como hemos avanzado previamente, la poesía medieval se divide en dos grandes apartados. La poesía popular, que es la que trataremos en este vídeo, y que incluye la lírica tradicional y la poesía épica, que trataremos en el segundo. Y por otro lado, dentro de la poesía estaría la poesía culta. Bien, comencemos por la lírica tradicional. ¿Por qué se llama lírica? ¿Y por qué se llama tradicional o popular? Bueno, se llama lírica porque son cancioncillas que el pueblo cantaba durante las festividades. Por tanto, de ahí viene lo de la lírica. Lírica, acompañada generalmente por música. ¿Y por qué es tradicional o popular? Porque se transmitía oralmente de generación en generación y eso era realizado por el pueblo, que como sabéis era analfabeto y por tanto no sabía ni leer ni escribir, y por eso la transmisión tenía que ser siempre de forma oral. ¿Y qué tipo de lírica tradicional o popular tenemos? Veremos a continuación las jarchas y las cantigas de amigo. Las jarchas son el primer ejemplo de lírica popular que aparece en la península ibérica. Están escritas en los siglos X y XI, y una particularidad es que están escritas en mozárabe. ¿Qué significa esto? Pues que los cristianos que vivían en territorio árabe hablaban mozárabe y por tanto escribían también esas jarchas en mozárabe y las transmitían de forma oral en mozárabe. ¿Qué características tienen? Pues son breves, 2, 3, 4 versos como mucho. Y si son tan breves y están escritas en mozárabe y eran orales, ¿cómo es que han llegado a nosotros? Pues mirad, gracias a los poetas árabes y judíos, que estaban muy interesados, les gustaban mucho estas cancioncillas y las incluían al final de sus poemas, que eran cultos, escritos por estos poetas árabes y también poetas judíos. Los temas, prácticamente el tema, porque era el único que se desarrolla en estas cancioncillas, es el tema del amor, concretamente el lamento de una mujer. El emisor, el yo poético, es una mujer y que se queja por la ausencia de su amado. El amado, también llamado Habib o amigo. De entre los recursos literarios, al ser muy breves y cancioncillas muy sencillas, se dan básicamente a través de repeticiones, exclamaciones o preguntas retóricas. Como vemos en esta traducción al castellano, tanto amar, amado, tanto amar. Se dan repeticiones, tanto amar, tanto amar, tanto amar. Se dan exclamaciones. Enfermaron mis ojos brillantes y duelen tanto. Y hay algún intento de metáfora como ojos brillantes, ¿de acuerdo? Por último, como segundo ejemplo de lírica popular, tenemos las cantigas de amigo. Ya veremos que se parecen mucho a las jarchas. La mayor de las diferencias es que están escritas o nos han llegado en gallego-portugués, porque las recogieron poetas gallego-portugueses en sus canciones cultas. ¿Cuál es el tema principal? Veis que se parece mucho a las jarchas. Una mujer expresa lamento por la ausencia del ser amado, igual que en las jarchas. Lo que ocurre es que en este caso el lamento se realiza en los elementos de la naturaleza, mientras que en las jarchas normalmente se hacía el lamento dirigido a la hermana, a las hermanas o a la madre de la chica enamorada.